consolar, alentar, animar, volver al camino cualquier persona que esté pasando por alguna situación problemática en su vida. Entonces, realmente, hermanos, durante este mes de mayo yo tengo el propósito de compartir con ustedes algunas pautas generales que son herramientas que ustedes van a tener, y para eso hemos querido que ustedes tengan sus lápices, sus cuadernos o su hojita allí, para que usted pueda en su casa profundizar eso y pueda estar equipado para ayudar a la gente. La gente tiene problemas. En nuestras familias hay problemas. En los matrimonios hay problemas. Por lo tanto, la palabra de Dios tiene la manera de encaminarnos para ayudarnos a producir los cambios que necesitan los individuos para que el individuo, una vez conectado con la voluntad de Dios, traiga como resultado plenitud, satisfacción y que haya gozo en su alma a pesar de cualquier situación que estemos pasando. Entonces, precisamente se trata esto de habilitarles para que las personas que aconsejemos, ayudemos para confrontar los problemas en la vida, tal como Dios lo ha manifestado en su palabra. Naturalmente, tiene que entender esto. Hablamos de esas situaciones de vida que no están relacionadas necesariamente con un diagnóstico físico o médico, pues cuando hay un problema físico o médico, usted tiene que ir al médico para que él confronte esa situación. Ahora, también nosotros conocemos que los problemas físicos de una persona también repercuten en la parte emocional del individuo, y a veces los problemas físicos añaden otros problemas. Así es que cada ser humano debe aplicar, o se le debe aplicar, la sabiduría de Dios para confrontar esos problemas. Tenemos que reconocer por la situación que está pasando la persona a la cual nosotros queremos ayudar. Tenemos que determinar si la persona está muy ansiosa, si está llena de temor, si se siente muy sola, si explosiona rápido, se llena de ira. Entonces, sabiendo reconocer esto, nosotros vamos entonces a ir entendiendo cómo esa persona debe ser ayudada. Ahora bien, ¿qué recursos tenemos nosotros para ayudar a personas que están pasando por situaciones de dificultad críticas en tu vida o en su vida, para ayudarles a cambiar esa situación? Bueno, la palabra de Dios dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Óigame bien, poderosas en Dios para destruir fortalezas. Bien, el apóstol Pablo nos hace una recomendación muy interesante. Y yo quiero que ustedes vean esto. Vaya al libro de Colosenses, el capítulo 1. Colosenses capítulo 1.
Vea los versos, vamos a ver los versos 28, 29. Dice allí la Escritura, y a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Verso 29. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, de Cristo, la cual actúa poderosamente en mí. Note lo que dice el apóstol Pablo en el verso 28. Volvemos allí. Si usted lo puede tomar desde unos versículos antes, Pablo dice que él no le estaba dando sus opiniones a ellos, ni que él se predicaba a sí mismo, sino que él, como dice aquí, amonestaba a todo hombre. Usted sabe que aquí la palabra amonestar significa también aconsejar. La palabra amonestar significa aconsejar. ¿Y usted sabe qué quiere decir eso? Impartir, abrir el entendimiento, cambiar la voluntad de un ser humano por la voluntad de Dios. Y el apóstol Pablo aquí está diciendo que él amonestaba y enseñaba al hombre la sabiduría de Dios. Usted sabe que la mayoría de los problemas emocionales que el ser humano arrastra en su vida es por no practicar la sabiduría de Dios. Es por no vivir la vida tal como Dios quiere que el hombre viva su vida. Por eso el hombre hay un texto de Salomón que dice: el principio de toda la sabiduría es el temor al Señor. Pablo quería enseñar a los demás sabiduría de Dios. Y por eso él amonestaba, él aconsejaba. Todo creyente debe saber aconsejar. ¿Sabe usted que uno de los nombres de nuestro Señor es, Él es Dios fuerte? Él es admirable, consejero. Ese es uno de los nombres de nuestro Señor Jesucristo. Él es consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Uno de los nombres de nuestro Señor es consejero. Y eso debe servirnos para que usted y yo debemos reflejar el carácter de Él en nuestras vidas. Un buen creyente debe ser un buen consejero también. Nuestro Señor es consejero y nosotros debemos ayudar a personas que están a nuestro alrededor y abrir su entendimiento. Abrir su entendimiento impartiendo la voluntad de Dios para su vida. Y a eso era que Pablo decía que él amonestaba a todo hombre. Y yo le pregunto, en tu familia,
hay problemas. En tu barrio hay problemas. En el lugar donde tú vives hay problemas. Claro que sí. El pecado lo que trajo como consecuencia fueron problemas. Ahora, ¿por qué nosotros debemos ser llenos de la sabiduría de Dios para ayudar a la gente con sus problemas? Para ayudarles a resolver sus problemas. Usted sabe que Dios es el autor de la vida. Dios es el autor de la vida. Él fue quien diseñó la vida. Y Él tiene las verdaderas respuestas al problema que ha generado el pecado. Cada ser humano piensa, quiere, desea, tiene expectativas, se relaciona con otras personas. Cada ser humano tiene esas capacidades. Pero debe decirle, entre todas esas capacidades hay una interrelación y una interconexión entre cada uno de esos aspectos. Por ello, es el enfoque bíblico lo que ayuda a lograr que haya conexión y armonía entre todas las partes que componen a un ser humano. ¿Cuántas veces hemos visto personas que tienen una buena profesión, que tienen un buen trabajo, pero son sumamente infelices? ¿Y cuántas personas no tienen títulos académicos, no tienen estudios académicos, pero ellos viven conforme con lo que tienen, con lo que Dios le ha dado, y ellos se sienten bien? Amados hermanos, tenemos que entender lo que la palabra de Dios nos habla acerca del hombre, porque los problemas que se generan en el ser humano producen inquietud, conflictos, tensiones, angustias, tristezas, dificultades. Todo eso se genera y lo genera los problemas en el ser humano. Y cuando él no tiene la capacidad para enfrentar esas cosas, entonces tomas decisiones muchas veces, además de equivocadas, a veces fatales y muy lamentables. Hermanos, nosotros debemos reconocer los límites de nuestra sabiduría. Por eso Pablo decía: anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Si usted puede ver los versos antes y después, usted ve que Pablo hace una diferencia entre la sabiduría humana y la sabiduría que es de Dios. Los hombres creemos que somos muy sabios. Hermanos, quien verdaderamente sabe y conoce es Dios. Y tenemos que aprender de Él. Y tenemos que reconocer que la sabiduría es limitada. Y para usted reconocer sus limitaciones, usted necesita ser humilde. Usted necesita ser humilde y apropiarse del conocimiento bíblico para aplicar entonces el conocimiento bíblico a la situación que se nos pueda plantear o que nos plantee una persona que está pasando por dificultades. Tenemos que llenarnos de la palabra, tenemos que adquirir los principios bíblicos
para poder ayudar a las personas a salir de sus problemas. Por eso siempre una de las disciplinas cardinales para cualquier creyente se llama sacar tiempo para estudiar la palabra de Dios, porque allí es que está la fuente de la sabiduría. Y por eso les recomendamos, desde que una persona se hace nueva creyente, lo que nosotros le decimos, dos cosas básicas: tienes que leer la escritura y tienes que orar. Eso se lo decimos inmediatamente una persona cree. Hermanos, vea lo que dice Filipenses 1, 9 hasta 11. Estamos hablando en el contexto de que tú y yo requerimos ser humildes para adquirir la sabiduría. La sabiduría para la vida no la da la universidad, licenciado, doctor, magíster. La sabiduría no viene por ahí. La sabiduría viene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Mira lo que dice Filipenses: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Mire, mucha gente no puede salir de sus problemas porque no tiene el enfoque, el conocimiento de lo que Dios dice acerca de su problema o de la situación que esa persona está viviendo. Y tenemos que, llenos de amor, tenemos que buscar ir a la fuente y hacerlo nuestro. Dice, para que aprobéis ¿qué? Lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Mire, yo quiero decirles algo muy puntual en este momento a ustedes. Cuando alguien viene donde usted le cuenta su problema, primero usted tiene que tener amor, el amor de Dios derramado en su corazón, para usted identificarse con la situación de esa persona. Usted se recuerda, la palabra de Dios habla de que una vez hubo un hombre que fue herido en el camino, iba camino a Jericó y fue herido. Usted se recuerda qué pasó con un levita, con un sacerdote y con un samaritano. ¿Usted recuerda qué pasó? ¿Dónde estuvo la diferencia entre el samaritano y los otros? ¿Dónde estuvo la diferencia que resalta esa parábola, que destaca esa parábola? ¿Dónde estuvo la diferencia? Un valiente que se pare y lo diga, porque hay muchos rezos, hermano Chichi. La diferencia es que bien, gracias hermano José Joaquín. Fíjense hermanos, en este asunto hay lo siguiente: tenemos que amar a nuestro prójimo.
La Biblia dice que debemos amar a Dios y debemos amar a nuestro prójimo. Ahí se resumen la ley y los profetas, dice de hecho la Escritura. Y si amo, yo tengo que conocer la situación de la persona quien está en una necesidad, que tiene un problema. Hermanos, amados hermanos, nosotros estamos viviendo en tiempos donde nadie le importa a nadie. Y es una actitud anticristiana. Anticristiana. El verdadero cristiano que sabe que un hermano tiene un problema y puede ayudar, debe interesarse para ayudar. Eso es parte del espíritu del verdadero cristianismo. La diferencia de esas tres personas fue en que los tres supieron que había alguien que estaba herido en el camino, pero solo uno reconoció la posibilidad de que puedo ayudar. La consejería es una ayuda. Y yo les voy a decir esto porque, mire, las secciones de ayuda no son secciones ilimitadas. La ayuda es por un periodo determinado. Esto, ¿usted sabe por qué? Porque hay gente que se hace dependiente. El hermano Amado me está ayudando en este problema. Y desde que me siento voy para donde Amado. Y el hermano Amado te dice: mira, hazlo así, mira lo que Dios dice aquí, esto es lo que debes hacer. Pero usted no hace lo que Él le indica, que Dios dice en su palabra que Él debe hacer. Y a usted se le presenta la situación de nuevo y usted vuelve donde Amado, pero usted no hizo. Las secciones de consejería no son ilimitadas, son pautas que se dan para que tú cambies conducta, para que tú cambies tu deficiencia, para que tú cambies tu situación. Y yo les digo esto porque ustedes saben que practiqué esto por muchos años a nivel público. Y yo sé que hay gente que se vuelve adicta y dependiente a quien le aconseja. Usted recibe el consejo, lo capta y haga lo que se le indica. Y cuando usted aconseja a alguien, usted debe preguntar: ¿hiciste lo que te indiqué? Esa es una manera de usted llevar una sección de ayuda de manera correcta. Entonces, recuérdate, cuando hay problemas con la gente, a veces nosotros nos enfocamos en el problema. Mira, déjame decirte, aunque sabemos que el contacto que tú tienes con esa persona es por un problema, pero déjame decirte, en toda sección de ayuda y consejería, usted sabe quién es el centro, qué es el centro de ese encuentro. Lo que Dios dice. No el problema en sí, sino lo que Dios dice acerca de eso. Recuérdese que el corazón del ser humano fue diseñado para adorar a Dios, y que los seres humanos, para encontrar satisfacción y resolución de sus problemas, los seres humanos tienen que ajustar su corazón al diseño con el cual Dios nos hizo. Los seres humanos andan buscando su identidad en la preparación académica, en su familia, en la obtención de bienes, en tener
fama, y por eso le vienen todos sus problemas, le vienen porque andan. Es a Dios a quien tiene que buscar cada ser humano. Su identidad, la razón de ser de Franklin Díaz no es que es licenciado en filosofía, en matemática, la razón de ser de Franklin Díaz es que Dios lo hizo para su gloria. Y ahí es que tenemos que llevar a cada persona a buscar en Dios su realización. Por eso es que muchas personas viven deprimidas, porque su realización no es Dios. Están buscando las cosas que el mundo le llama éxito. Entonces, hermanos, cuando tienes una persona que está en problemas y que te cuenta su problema, ponle atención. Póngale atención. Escúchele. Escúchele. Déjelo que él le explique. Déjele que él le explique. Y escúchele con respeto. No minimice lo que esa persona le está diciendo. No lo minimice, deje que él se lo exprese como él lo siente. No haga chistes cuando esa persona le esté contando su problema. Tómelo en serio. Ahora, mientras él le cuenta su problema, vaya observando. Según él le explica, vaya observando cómo está compuesto esa situación por la cual él está pasando. Trate de entender dónde, y esto es importante, trate de entender dónde está enfocado el corazón de esa persona que te está contando su problema, dónde su corazón está enfocado. Y dónde esa persona está buscando alivio para el dolor por la cual esa persona está pasando. Recuérdate, la clave de todo buen consejero cristiano está en llevar el corazón de esa persona a Cristo. Llevar su corazón a Cristo. Reorientar el enfoque de dónde está su atención, para que su atención la ponga en Dios. Porque a veces su atención está tan ofuscado en el problema y en la situación que está pasando, que se desenfoca del verdadero objeto de su vida, que es Dios. Reoriente su adoración. Eso es importante. Y recuérdele siempre que quien le creó a él murió en la cruz del Calvario por sus pecados. Recuérdele eso. Pregúntele a quién está valorando su corazón. ¿Qué está buscando su corazón al buscar consejería? Hay gente, y yo les voy a decir, esto lo digo por experiencia, hay gente que anda buscando en consejería, anda buscando protección, seguridad, finanzas, para buscar su identidad. Y lo primero que un ser humano que tiene problemas debe buscar es a Dios. Otro asunto importante que debe usted tener en cuenta es si la persona quien está solicitando su ayuda tiene la capacidad para entender cómo debería responder a la situación en que está pasando, en la que se encuentra. Cómo él debe responder, si él entiende
cómo él debe responder frente a esa situación. Y si su respuesta tiene una base bíblica. Si está buscando la solución de sus problemas en los medios de gracia. Usted sabe que hay gente que cuando tiene problemas, y yo en este momento estoy hablando de creyentes, porque usted sabe que los problemas los llegan a los creyentes y a los no creyentes. Pero yo he visto creyentes que cuando están metidos en problemas, ¿usted sabe qué tienden a hacer? A alejarse del Señor, a alejarse de la iglesia. Hermanos, si tú quieres realmente ayudar a resolver, tú tienes que estar mucho más cerca de Dios. Tienes que venir más que nunca a la iglesia, escuchar las exposiciones de la palabra de Dios. Dios puede usar al predicador que él no sabe lo que tú estás pasando ahí, ni el problema que tú tienes, pero el Espíritu Santo puede usar a ese predicador para que den la clave del problema que tú estás pasando y tú tomes las medidas en tu vida apropiadas para tú resolver el problema. La predicación, la oración son medios de gracia para la solución de los problemas de la gente. Y tanto la persona quien tiene el problema como la persona quien aconseja, ambos deben orar y buscar en la palabra de Dios la dirección que ella nos da. Si tú estás aconsejando a alguien, si alguien te está pidiendo dirección, consejo, después que él te cuenta, él te dice, que tú le dices lo que debe hacer, debes rendirte cuentas. Venga acá, hermano, usted me estuvo diciendo esto, ¿cómo va eso? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ajustes usted ha hecho? ¿Qué cambios usted ha hecho en su vida? Usted sabe que Dios usa los problemas para refinar. Muchos de los problemas que nos llegan a nosotros, Dios los usa para refinar nuestra vida espiritual delante de Dios. Otro medio de gracia para la resolución de problemas es el ayuno. El ayuno. Estoy diciendo ayuno, que esa es una palabra para los bautistas media peligrosa. Ayuno. Tu devocional personal, tu comunión con los hermanos. Tu comunión con los hermanos, eso ayuda a la resolución de problemas. Porque Dios puede usar a cualquier hermano de la iglesia para llevarte a una porción de la escritura que sea clave para tu recuperación. Así es que recuerde, ayudar, aconsejar no es un estado permanente. Recuerde eso. Y si usted lleva a la persona a los principios bíblicos que él debe practicar, usted debe pedirle a esa persona cuentas. Ve acá, te enseñé por la palabra que debes hacer esto, esto y esto. ¿Qué estás haciendo? ¿Lo has hecho? Así es que, hermano, estas son maneras como nosotros podemos ayudar a otros. Recuérdese que un sinónimo de aconsejar, ¿cuál es? Decía ahorita, ¿cuál es un sinónimo de aconsejar? Amonestar. Amonestar. Dios habla de amonestar. No solamente a los ociosos, Dios habla de amonestación de muchas maneras en la Escritura. Pero
Recuerde eso. Debemos abrir el entendimiento de la gente, porque la gente a veces tiene el entendimiento muy estrecho acerca de los problemas por los cuales pasa. Y nosotros tenemos con la palabra, con los principios de la palabra, abrir su entendimiento. Como decía Pablo, abro vuestro entendimiento con limpia conciencia. Así es que, hermanos, yo quiero que cada uno de vosotros entienda estas cosas. La verdadera consejería está centrada en Dios. Lleva al hombre a Dios, exalta a Cristo. Depende de la guía del Espíritu Santo. Un buen consejero acude a la palabra de Dios. Hermanos, no acuda a su experiencia personal, a lo que la cultura te ha enseñado. Acude a la palabra. Aconseja con la palabra. La palabra de Dios es viva y eficaz. La cultura, lo que enseñan son mecanismos a veces de tigueraje. Y lo que es efectivo no es el tigueraje, es la palabra, es lo que Dios dice. Así es que es lo que Dios usa para ayudar a personas que están en dificultades. Acude a las Escrituras. Y le voy a decir más. Cuando usted aconseja, tenga cuidado de sus propias emociones y de las emociones de la persona que está en el problema. Tenga cuidado de ello para que no haya transferencias de afectividad y eso se pueda complicar. La persona que aconseja tiene que ser una persona muy estable emocionalmente hablando. Use un lenguaje apropiado. Un lenguaje bíblico, no el lenguaje cultural, sino use el lenguaje bíblico. Y siempre exponga la supremacía de Dios y la esperanza que puede tener esa persona en Dios para la solución de su problema. Que Dios es más grande que su problema. Eso es importante. Que Dios es más grande que su problema. Que el problema no es más grande que Dios. Esas cosas hay que tenerlas claras. Y una persona que tiene problemas hay que darle esperanza. Pero ¿esperanza en quién? Esperanza en Cristo. En Cristo. Porque eso no es ni con tu fuerza ni con mi fuerza. Lo hacemos delante de Dios, de parte de Dios, como cantaban, ¿no verdad? En nombre de Cristo, ¿no verdad que sí? Así es que quiero en esta noche sencillamente dejarles con esta introducción. El próximo miércoles, si Dios permite, es que vamos a comenzar a trabajar ya en los aspectos propios de la consejería cristiana. Yo espero que ustedes, mire, rápidamente, yo no sé si usted recuerda, en la Biblia hay muchos ejemplos de gente que dieron consejos y que recibieron consejos. Déjeme decirle, David dio consejos a Saúl. Daniel dio consejos a Nabucodonosor. José
dio consejos a la más alta jerarquía de Egipto. Hermanos míos, amonestar, aconsejar es posible, y Dios quiere que nosotros los creyentes, cada uno amonestemos, aconsejemos según el criterio bíblico. Vamos a ver a partir del próximo miércoles algunas cosas que hay que tomar en cuenta a la hora de ser un buen consejero. Eso lo vamos a ver la próxima semana con la ayuda de Dios. Yo espero que usted esté aquí y que usted esté animando a otros para que estén. Traiga su mascota, porque ya a partir del próximo miércoles vamos a entrar en materia. Hermanos, que Dios les bendiga. Y voy a pedir al hermano Manuel que venga.